Álvaro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias, bienvenido. Escuchamos su historia, por favor. Vale, no, mi historia era referente a este hombre que nos narraba ya de Chiribiquete, Ah, ok, bien, ¿qué la pasó? historia de, no, la misma historia que él contaba que un compañero de él había visto pues al anciano que se convirtió en un jaguar para poder cazar, ¿cierto? ¿Usted ha visto alguna Yo, vez una persona convertirse en animal? no, sino que esa historia la contaban nuestros abuelos acá en las montañas. Ok, Yo vivo en las montañas de Silvia, Cauca. sí. Entonces, ese no solamente es historia de la selva, sino que acá en la montaña, pues, mis abuelos nos contaban historias de hombres, ¿cierto? Hombres que se convertían en animales. Acá se le conoce como la historia del mojano. Se les dice mojanos a hombres que se convierten en perros y también se convierten o sea, animales de montaña sería el puma, o si no, también que se convertían en osos. Entonces, por acá hay una historia pues que se tiene que hace mucho tiempo pues digamos un abuelito estaba haciendo mercado en el pueblo y se le hizo de noche mientras departía con los amigos. Entonces él pues, se emborrachó y se quedó dormido y despertó a altas horas de la noche y pues cogió el mercado y se fue para la casa, sino que la casa quedaba a muchas horas de camino. Entonces él iba subiendo y como él tenía su sentido también, ¿no? De sentir esos espíritus paranormales. Entonces, cuando iba subiendo en cierta zona, pues sintió que lo iban a asustar. Y ya cuando siguió su camino y ya cuando, digamos, estos seres estaban cerca, entonces él sintió que se iba a encontrar con un mojano, es decir, con una persona que se había convertido en animal. Ujú. Este señor pues encontró un cultivo de maíz cerca y se metió ahí y se quedó esperando pues a ver qué era, qué ser iba a pasar. Resulta que no era uno solo, sino que se iba a encontrar con dos mojanos, uno que venía, digamos, de la parte de arriba y otro venía de la parte de abajo. Precisamente se encontraron pues casi que cerca de donde él estaba y la historia nos dice que pues que esos dos seres se encontraron y hasta estas dos personas, digámoslo así, se conocían y hablaron como hablar dos personas, pero eran dos perros gigantes que se saludaron y hablaron y pues y uno le preguntó que de dónde venía. Entonces que o sea, ellos que pueden, estos seres pueden recorrer distancias muy grandes, o sea, no solamente es pequeñas, no hacen pequeños recorridos, sino grandes distancias, y que estos dos mojanos pues se saludaron. Uno decía que venía de por allá, del municipio de Tierra Adentro, el otro venía de más hacia el sur. Y pues en ese momento se encontraron, hasta se hicieron unos chistes. Dice la historia de los abuelos y que se separaron y que tenían que irse rápido porque pues antes del amanecer tenían que volver a su forma normal, o sea, convertirse nuevamente en humanos. Como la típica Entonces, historia del hombre lobo, ¿no? exactamente, es como la historia del hombre lobo. Y por acá en la montaña, pues se decía que para poder tener ese poder, digamos, de usted de convertirse en un animal, tenía que ir una cierta laguna en el páramo y buscar una piedrita, es como decir un cuarzo. Ya. La verdad era que usted tenía que meterse a esa laguna, pero pues esa era una laguna bastante profunda y donde nos contaban que, digamos, en el fondo de la laguna, muy al fondo, pues estaba, digamos, el nacimiento, o sea, donde brotaba el agua. Ahí es donde se encontraba este cuarzo y pues, o sea, y se dice pues la historia que al fondo de esa laguna hay un pez gigante, gigante, grandísimo. El hecho es que usted se tiene que aguantar ese miedo porque ese pez pues se lo puede comer también. O sea, usted puede quedar allá dentro del fondo de la laguna y no salir con ese cuarzo. Entonces es como el poder y también, por ejemplo, cerca de donde yo vivo hay una piedra que es plana, una piedra bastante grande, digamos, donde una
una persona se puede acostar libremente. Y nos contaba el abuelo pues que esa piedra era donde muy antiguamente los hombres que se convertían en estos seres en animales pues la utilizaban, y ese era un sitio, digamos, de ritual donde estos seres humanos o hombres se convertían en animales en ese sitio. Y la piedra hasta ahora pues está ahí, es una piedra plana, una piedra planita, grande, donde una persona pues se puede acostar y quedarse en eso. Entonces, sí, quería contarle esa historia de Vea, que oye, Álvaro, ¿y usted cree en esto? ¿Usted cree que una persona sí pueda llegar a transmutar, a transformarse, a convertirse en un animal? la verdad no sé si en este tiempo ese poder lo tenga alguien y puedan realizar ese tipo de transmutación de convertirse en animales. Esa historia existe y pues cuando nos contó este hombre allá de la historia de Chiribiquete, y he escuchado también en historias de la selva ya de precisamente del Putumayo, pues unos amigos que conozco, sí, de que unos teitas pues con esto del yagé y los rituales, pues sí, que se convierten, digamos, ya son ancianitos que nunca tienen contacto con la civilización, ellos nunca salen, viven de la selva, y pues estos seres se convierten en animales, o también se hacen invisibles, porque, o sea, usted puede llegar en un sitio en medio de la selva donde hay una casa, usted llega y pues ahí no hay nadie, pero a usted lo están viendo, se hacen invisibles, y también se hace cuando ellos quieren aparecer, entonces se le aparecen. Entonces esas cosas pues son poderes, digamos, que se necesita mucho tiempo y de vivir de la naturaleza y todo eso, pero ya en estos tiempos por acá en las montañas ya no he escuchado, ni no sé si habrá alguien pues, que pudieran tener ese poder, digámoslo, de convertirse en animales. Usted también es creyente, Álvaro, siendo un hombre también de selva y conocedor de estos temas, que la selva cuando le regresa a uno algo, se lleva algo a cambio, como la historia del perrito Wilson con los niños, que decían que los espíritus devolvieron a los niños, pero a cambio se llevaron al perrito. ¿Usted es creyente de esto? Sí, por ejemplo, eh, yo tengo el amigo mío, tengo un amigo que es el Nicolás, se llama él, que fue el de la tribu ya del Putumayo, que fue uno uno de los que encontró a los niños. Ok, Entonces él estuvo acá por mi casa, pues él es compadre mío y todo. Entonces él nos contaba que ellos hicieron aparte del sacrificio del canje, pues con Wilson. Me cuenta él que ellos ya estaban, digamos, cansados, pues ellos son hombres de selva y eran los únicos que podían, digamos, caminar por ahí, porque nos decía que los militares pues estaban por ahí por la zona, pero es que ellos no se metían mucho, digamos, selva adentro, sino que hacían rondas, pero no se alejaban mucho. En cambio ellos sí podían, y aunque pues con los peligros y conociendo todo, él primero me decía que para encontrar a los niños se habían encontrado un morroco y una tortuga. sí. Y entonces uno de ellos le dijo, no, encontraron la tortuga y le dijeron, no, ya, amenazaron a la tortuga. Uno de ellos le dijo, no, te voy a comer si no nos devuelves los niños. Y amenazaron a la tortuga y le dijo, "Vea, si usted no nos devuelve los niños, se, se- se lo vamos a comer, porque pues tenemos hambre y necesitaban proteínas y todo eso, porque ellos estaban precisamente, también llevaban raciones del ejército, pues sí, como que no, eso no es tan chévere. Entonces ya se iban a comer la tortuga cuando estaban en eso. O sea, ellos decían que ese era un ritual, ¿no? Un canje que querían hacer, ¿no? De amenazar a la tortuga, porque la tortuga también era el espíritu de la... Se les apareció ahí en el medio de la selva y pues dieron que era el espíritu de la selva, y que cuando amenazaron a la tortuga al ratico, digámoslo así, unos minutos después, ya lo estaban echando mano, pues ya queriéndolo preparar, cuando precisamente escucharon las voces de unos niños, y decía él que él salió corriendo pues para donde estaba, para donde escuchaba la voz, porque es que esa selva es tupidísima, o sea, usted no puede ver
más de 5 metros, pues porque eso es selva tupida, tupida, entonces usted no puede mirar así, digamos, muy lejos. Y cuando él corrió, ahí estaban los niños, pues acostaditos en medio de la selva, tapados con hojitas, habían hecho un ranchito y que ahí estaban. Y entonces él decía que la tortuga se los entregó a cambio de que a él no se lo comieran, y que después ya de encontrar a los niños, pues cumplieron la promesa de dejar a la tortuga en libertad. Muy bien, bueno, Álvaro, qué historia la suya. Le agradezco mucho también por su conocimiento y estas historias de los hombres que se convierten en animales, ¿no?